último panel. ¿Es necesaria una reforma a la Ley de Protección de Datos Personales? A cargo del Youth Observatory y el capítulo de ISO Colombia. Tenemos como moderador a Felipe Tovar, abogado de los Andes con especialización en Derecho Financiero y Relaciones Internacionales de Boston University Fletcher, ex viceministro de Minas y de TIC y profesor de la Universidad Externado y Rosario y socio de Tovar, Fajardo y Asociados. Felipe, por favor. Muchas gracias a todos, gracias por su asistencia. A los panelistas, muchas gracias. Nos acompañan para este panel tres distinguidos profesionales expertos en el tema de protección de los datos personales. Voy a hacer presentación de los tres panelistas. Tenemos una hora para este panel. La metodología que hemos diseñado, distinta de la anterior, es que hay una pregunta general, que es la que formula y la del título de este panel. Cada panelista hará una pequeña intervención poniendo su posición sobre estos temas y posteriormente entre nosotros haremos algunas preguntas derivadas de la intervención de cada uno de los panelistas y tendremos la oportunidad de que exista unos 20 minutos de preguntas de los asistentes. Entonces, para este panel tenemos la participación de la doctora Sol Beatriz Calle, abogada de la Universidad de Medellín, doctora cum laude en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Informática y Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, socia de la firma Velasco y Calle de Alemán, especializada en datos personales. El doctor Daniel Castaño, abogado de la Universidad Externado, magíster en Derecho LLM y doctor en Derecho por la Universidad de California, Berkeley, docente de la Universidad Externado y consultor en temas de Derecho Administrativo, Contratación Estatal y Nuevas Tecnologías. Y Julián Gómez, ingeniero eléctrico y físico de la Universidad de los Andes, director de la firma de consultoría Taekyon Consultores, especializada en el sector de tecnologías de la información y comunicaciones, con amplia experiencia asesorando gobiernos, reguladores, operadores en temas de política pública, regulación técnica y económica. Para este foro, los organizadores proponen un tema de mucha actualidad y es la protección de datos personales. Estamos en el mundo de la tecnología, del acceso infinito al Internet. Hoy en día, todo lo que ocurre en el mundo tiene el potencial de estar presente en la red mundial, en el Internet. Esta presencia más bien una omnipresencia de Internet en toda nuestra vida, obviamente genera unos muy importantes retos para nuestros derechos. Derecho a la privacidad, al buen nombre, a la información, que están constitucionalmente protegidos en nuestro país y que ha tenido un desarrollo no solamente legal, sino jurisprudencial, doctrinario, que ha nutrido en los últimos años y ha protegido estos derechos. Sin embargo, nos parece que es importante parar un minuto y en foros académicos como este se analice cuáles han sido los avances de esa regulación para proteger los derechos de datos personales y evaluar si estamos en un punto en que se requiere una mejora o si, por el contrario, estamos a la altura de los mejores legislaciones.
Recientemente, la Comunidad Económica Europea acaba de reformular su política en materia de protección de datos personales y, por ejemplo, sería interesante, parte de este foro, examinar si, de alguna manera, la nueva política pública de la Comunidad Económica Europea frente a la nuestra, ¿cómo estamos? ¿Estamos a la altura o realmente no lo estamos y se requieren algún tipo de modificaciones? La tecnología, evidentemente, cada día está generando nuevos retos. El Internet de las cosas va a generar una cantidad de información sobre datos que habrá que preguntarse si son datos personales o no, si quedarán o no protegidos por este derecho que tenemos a la protección. Saber si el Internet va a saber en la nube qué comí yo anoche, porque mi refrigerador estaba conectado al Internet, si eso está vulnerando de alguna manera mi intimidad. El blockchain, que es esta nueva tecnología que aparentemente va a arrollar a todos los abogados y nos vamos a quedar sin trabajo, genera obviamente un reto importante sobre el derecho al olvido. La tecnología impide modificar las cosas, entonces eso significa que el derecho al olvido desaparece en el escenario del blockchain. En fin, hay una serie de avances tecnológicos que son bienvenidos, que se tienen que incorporar a nuestra sociedad porque necesariamente nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, pero al mismo tiempo ello todo genera una serie de retos, sobre todo con el derecho a los datos personales. De igual manera, creo que la legitimidad del sistema Internet se funda en que haya una confiabilidad en el sistema, en toda la red de Internet. La legitimidad conlleva que haya una protección a los derechos. Si no hay protección a los derechos dentro del mundo de Internet, puede que la legitimidad misma de todo el sistema Internet se cuestione. Y de hecho se ha cuestionado. Entonces, esta temática, como verán, es de la mayor importancia, de la mayor trascendencia y de la mayor actualidad. Y por eso hemos invitado a estos tres panelistas para que abordemos de distintos ángulos, en el ángulo técnico y en el ángulo jurídico, pero siempre mirando la perspectiva de la política pública, estos tres temas. Entonces, con esta breve introducción, voy a darle primero la palabra al ingeniero Julián Gómez, que ha venido estudiando y trabajando mucho el tema de este entorno digital y los retos que este entorno digital nos genera. Muchas gracias, Felipe. Bueno, pues muy buenas tardes. Los datos están permitiendo una enorme creación de valor en la economía y hay que partir de ahí. La revista The Economist, en la edición del 6 de mayo del 2017, dijo que el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino que son los datos. Si ustedes miran las 10 compañías más valiosas del mundo, dentro de esas 10 compañías hay 7 cuyo negocio está fundamentado en los datos. Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple, Facebook, Tencent y Alibaba son negocios basados en datos. Y esos negocios basados en datos están construidos a partir de la información que la gente le proporciona a las plataformas. De hecho, aquí hay unos mecanismos muy importantes de creación de valor que parten desde la generación de los datos. Los datos son generados por las personas, pero crecientemente los datos también son generados por dispositivos y en el futuro serán generados por el Internet de las cosas. Casi todo se puede conectar a Internet. No sé qué tan útil es o no que mis zapatos se conecten a Internet, pero se podrían conectar en principio. Entonces, si tenemos millones de dispositivos que están enviando información y esa información de alguna manera se puede asociar con las personas, pues de lo que estamos hablando es de un volumen inmenso de datos que va a ser utilizado por alguien con un propósito económico. Esa generación de información pues pasa a través de redes que están conectadas
y se convierten en conocimiento, un conocimiento que está almacenado en bases de datos, que se depura, que se puede visualizar. Esas bases de datos pueden estar distribuidas en cualquier parte del mundo. Y a partir de ese almacenamiento de información es posible generar productos, aplicaciones, servicios, crecientemente mediante el uso de inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial aprende a partir de nuestros datos. Los datos que generamos todos son usados por algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para poder hacer reconocimiento facial, como un ejemplo. Pero en general, para cualquier actividad de inteligencia artificial, los mecanismos de aprendizaje que están implícitos en los algoritmos están basados en conductas que fueron primero generadas por seres humanos o en información que es captada por dispositivos. Y a partir de esto, pues se puede generar una gran cantidad de valor para las ciudades, para la educación, para la modernización de los servicios públicos, las redes eléctricas, los smart grids se podrán conectar a internet. Para los servicios financieros, por supuesto, Felipe mencionaba el blockchain como una tecnología que, entre otras, tiene aplicación importante en la creación de dinero digital para la salud, para los gobiernos, para el sector privado, y esa es la parte positiva, es decir, estos datos generan crecimiento económico, permiten la creación de grandes empresas, pero por otro lado, ese recurso que es el más valioso del mundo, pues en principio le tiene que pertenecer a los titulares de esa información, a los dueños de los datos, que son las personas. Y ese es, digamos, el centro de lo que se tiene que reconocer en cualquier esquema de protección de datos personales. Eso a su vez se conecta con un tema que me parece a mí que es muy importante, y es la mayor transparencia que hay que exigirle a las compañías y a los gobiernos respecto a la información que tienen y a cómo la usan. Y en particular en el caso de los gobiernos, es un tema particularmente crítico. Por ejemplo, China es el país más avanzado del mundo en tecnologías de reconocimiento facial actualmente. Es posible identificar a las personas, de hecho las personas pueden pagar con su cara en China, o pueden registrarse en la aerolínea cuando van a tomar un avión con su rostro, pero esa tecnología también permite detectar emociones. De hecho, esa tecnología permite detectar las preferencias sexuales de las personas. China tiene instaladas 170 millones de cámaras. Su propósito es llegar a 400 millones de cámaras en el 2021 y las instala preferentemente en las regiones de China que, digamos, son las menos chinas de todas, como en el Tíbet o en, se me olvida el nombre del estado chino, que es primordialmente musulmán, bueno, no lo recuerdo, pero ahí es a donde se focaliza la instalación de esta clase de dispositivos que permiten recolectar información sobre los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que el tema de protección de datos personales se refiere también a la manera como los gobiernos pueden o no usar los datos. Y por otro lado, eso se conecta también con un elemento clave, y es la ciberseguridad. De nada sirve que hayan leyes de protección de datos personales si los datos no están seguros. Entonces, si las empresas o los gobiernos que están encargados de hacer el tratamiento de los datos personales no están obligados a revelar las brechas de información que tienen, por ejemplo, y que por lo tanto los titulares de los datos personales se enteren de que esas brechas ocurrieron, pues realmente sus datos pueden estar en el papel protegidos, pero en la realidad cibernética no. Si los gobiernos pueden intervenir las comunicaciones, y todas las comunicaciones se pueden intervenir, les cuento que la Agencia Federal de Seguridad de Rusia decidió que los documentos más importantes de la Federación Rusa se escriben a mano y se guardan en una caja fuerte. Entonces, tampoco están protegidos, digamos, los datos personales si las comunicaciones no están apropiadamente protegidas, o si las bases de datos no son lo suficientemente seguras, y como nunca es posible garantizar una seguridad del 100%, si no se obliga a quienes hacen los tratamientos de datos personales a que revelen qué tipo de medidas de seguridad tienen, y además de eso qué política tienen cuando tienen brechas de seguridad. Ese es un elemento que también me parece muy importante, que lo llamaría un segundo elemento, si me permiten hablar del primer elemento, que era como la conformación de los datos. Y un tercer elemento que tiene una relación con esto, y parece una relación tangencial, pero yo pienso que no, es todo el tema que está asociado, además en este foro de gobernanza de Internet, con el tema de
la neutralidad de red, los principios de neutralidad de red dentro de Internet y la posibilidad que tienen que tener las personas en un Internet abierto para poder acceder a cualquier información que ellos decidan, y para que no se haga un trato, para que el trato del tráfico que hagan los proveedores de servicios sea un trato de tráfico que no sea discriminatorio, de manera que la gente pueda tener libre acceso a los contenidos y las aplicaciones. Entonces, pues no, yo quería como hacer referencia a estos 3 puntos. Muchas gracias, Julián, por contextualizar la importancia del tema de la protección de datos. Ahora, entonces, aterrizando un poco más ya en nuestra propia legislación, le cedo la palabra a la doctora Calle, quien nos va a presentar puntualmente algunos aspectos de unas posibles reformas a nuestra legislación en materia de protección de datos. Muy bien. Buenas tardes para todos. Gracias, Felipe, y gracias pues, a los organizadores de este foro por su amable invitación. En lo que pues, para mí hace como interesante todos los paneles y es justamente la discusión, ¿cierto?, de las distintas posiciones que tenemos sobre esto. Escuchando a Julián, a mi compañero, no pude evitar pensar en la película 1984 de George Orwell, hace ya bastantes años, donde planteaba el Big Brother, o ese gran hermano, que era el Estado en ese momento, capaz de invadir hasta los pensamientos y de controlar los pensamientos de los ciudadanos. Y justamente el Internet de las cosas lo que nos plantea después de tantos años son esas premoniciones que me temo que se hacen realidad, pero ya no en cabeza de ese gran hermano que Orwell lo planteaba como el Estado, sino el pequeño gran hermano que nos hemos convertido todos nosotros, ¿cierto? Porque que Julián conecte sus zapatos a Internet o su nevera, pues debería ser un asunto de él. El problema es que también me involucre a mí, ¿cierto? Y cuando yo visite su casa, entonces además sus dispositivos igualmente estén tomando nota de mis gustos, mis preferencias, o si él tiene otros asuntos que ver conmigo. Entonces, desde esta perspectiva, pues creo que cada vez vamos a encontrar unas normas de protección de datos personales que van a responder a lo que la Corte desde hace muchos años ha identificado como el poder informático, es decir, el poder de la tecnología, la capacidad de la tecnología de invadir otros derechos que no nos los inventamos en el siglo XXI, los derechos fundamentales a la intimidad, a la habeas data y a la protección de datos personales. Desde esa perspectiva, y abordando un poco con esta introducción, si es conveniente hacer una reforma a estas normas, pues permítanme un poco darle el tono dogmático a este foro, en el sentido de si realmente y sobre qué haríamos una reforma. Hay una idea principal que en este corto tiempo pues quisiera plantearles, y es si la reforma a las normas estatutarias que desarrollan derechos fundamentales realmente son convenientes. Es decir, yo no soy una experta en política pública, posiblemente ahora Daniel podría hablarnos un poco más sobre eso desde la perspectiva del derecho público, pero no sé qué tan conveniente sea y qué tanta seguridad jurídica pueda otorgar el estar reformando normas de carácter estatutario como son las nuestras. Y para poder responder un poco a esa pregunta, o poder, digamos, que plantear este debate, y sobre todo con ustedes que han tenido la amabilidad de venir en esta final de tarde aquí a compartir estas ideas con nosotros, pues miremos y respondamos a esta pregunta con lo que ya se ha dado dentro del país. Porque el país ya ha presentado proyectos de ley de reforma, tanto de la ley 1266, habeas data financiero, como de la norma general de protección de datos 1581. ¿En qué aspectos se han hablado de esto? Yo diría inicialmente que
Cuando hablamos de la reforma de una norma estatutaria, tendríamos que pensar si estamos hablando de reformas de asuntos que tienen que ver con la política de Estado en relación con la norma. Pero al mismo tiempo tendríamos que pensar si las reformas que se plantean tienen que ver con la conducta de los vigilados dentro del Estado. Y son dos respuestas diferentes, ¿cierto? Eso nos da dos escenarios de discusión distintos. Si nosotros observamos cuáles son los contenidos de estas reformas, las más importantes, a la ley 1581 estaríamos hablando de este proyecto de ley, el 089 se presentó en el año 2017, y habían aspectos de ley que, si a mí me preguntan, ¿se requiere una reforma en ese aspecto? Por supuesto, porque nuestra norma no lo tiene. Quizás el más importante, y lo intentó 2 veces la Superintendencia de Industria y Comercio, fue ampliar la facultad de la autoridad de control de poder intervenir empresas que, sin estar en territorio colombiano, tratasen datos de colombianos o residentes colombianos a través de Internet o de cualquier otro medio. Este es uno de los tentáculos grandes del GDPR o del Reglamento Europeo, de que las autoridades europeas pueden investigar y pueden, digamos, tienen una potestad de que se pueda cumplir por responsables o encargados de tratamiento que no se encuentran en la Unión Europea, pero tratan datos de ciudadanos europeos. Ese es un aspecto que hemos intentado reformar en Colombia. Si alguien dice, bueno, esto necesita una reforma, obviamente sí, porque es un aspecto legal que le da una facultad a la superintendencia, a nuestra autoridad de control, que en efecto no tiene hoy. Pero miremos otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación de la ley colombiana por virtud de un contrato para poder, digamos que investigar o que la autoridad pueda llegar hasta esos terceros, pero el contrato es una ley para las partes. Entonces surge la pregunta, ¿y si el mismo contrato lo contempla, sería un acuerdo privado que podría desconocerse por la autoridad? Yo creo que no. La garantía de tratamiento por defecto y lo que hoy se llama en el mundo la privacy by design o el diseño de la privacidad, el principio de responsabilidad demostrada, principio de proporcionalidad, todo esto lo pueden ustedes encontrar en este proyecto de ley, pueden buscarlo en internet, lo encontramos para que ustedes puedan mirar qué es lo que se ha propuesto en este proyecto de ley. Hablar del subencargado, todos estos son temas nuevos en el GDPR. Las medidas proactivas de las empresas, la evaluación de impacto de privacidad en los proyectos, todos son temas nuevos que tiene el reglamento europeo y que ya desde el 2017 se habían propuesto en este proyecto de ley en Colombia. Pero si observamos estos temas, por ejemplo, de la evaluación de impacto de privacidad, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué tendríamos que reformar una norma estatutaria, con lo que yo puedo suponer, para que nuestras empresas o instituciones públicas o privadas cumplan con un asunto que hace parte de su debida diligencia? En otras palabras, ¿por qué a los emprendedores de apps y de nuevas tecnologías, de todas esas nuevas tecnologías que mencionaba Julián ahora, no tendría que existir una ley en Colombia que les dijera, oiga, usted debe tener el aspecto de la privacidad y el aspecto de la seguridad de la información como parte del diseño de su producto? ¿Acaso desde la perspectiva de la responsabilidad civil por el producto defectuoso en normas del Estatuto del Consumidor que ya existe en Colombia, yo no podría hacerle exigible eso a un productor de blockchain, por ejemplo, o de software de Internet de las Cosas, o de software sobre inteligencia artificial? Miremos de otro lado la propuesta de ley que existe, esta se presentó el año pasado, es la reforma al Habeas Data financiero, es la ley 1266, discúlpenme, del año 2008,
Y esta aún nos causa más curiosidad, este proyecto de ley. Porque si ustedes observan lo que el proyecto de ley ha propuesto, es enderezar un poco, lo digo con mucho respeto, pero algunas malas prácticas del sector financiero. Porque cuando la norma quería, por ejemplo, decir que se requerían un tiempo previo para poder notificar el reporte en mora de un ciudadano, pues las entidades entendieron que para cumplir con esto bastaba enviar en el extracto el aviso mes a mes de que yo lo puedo reportar en mora si usted no está, al día con su obligación. Y entonces tuvo que decir la ley, presentar este proyecto de ley, bueno, tuvo que decir no porque no lo ha dicho, ¿no? El proyecto de ley con todos los cambios legislativos, digamos que está en stand-by, pero tiene pues bastante interés político en tramitarse, y lo que dice es, oiga, no es una comunicación previa, es una notificación y tiene que seguir los mismos parámetros de la notificación judicial. El tema del reporte de la información negativa. Entonces escuchamos mucho sobre de la Sobancaria y de muchos gremios diciendo, bueno, es que este proyecto de ley está diciendo que las obligaciones que ascienden al 20% de un salario mínimo mensual, pues no podemos reportar al ciudadano en mora, porque tenemos ciudadanos reportados en centrales de riesgo 15 años porque debían 200.000 pesos. Y entonces lo que el proyecto está diciendo es, pues no, el reporte no se debía hacer, pero entonces el otro sector de la economía dice, entonces es la vagabundería, porque vamos ¿cierto? A permitir, si no sancionamos a estas personas con este reporte, pues que la gente quede viendo colitas, ¿no? De 200 en 200 o de 50 en 50. Y miren este curioso, igual pues no vamos a detenernos en todo esto, también los invito a que revisen el proyecto. El tema de que la consulta, cuando se hace una consulta por un ciudadano de forma reiterada en las bases de datos crediticias, esto baja el scoring, que ha sido igualmente una práctica que existe hoy en Colombia sobre este tema. Pues el proyecto de ley lo que quiere decir es, oiga, eso no debe ser tenido en cuenta, porque además no tiene mucho sentido, de que porque usted se consulte noten cierto nerviosismo, demora, y por lo tanto, con base en eso se hagan scoring o se hagan perfiles de su comportamiento crediticio. En fin, que cuando uno analiza estos temas, la idea que dejo para que discutamos es, cuando hablamos de reforma a una norma estatutaria, sin duda habrán temas gruesos, llamémoslos así, de política de Estado, como la facultad de la superintendencia para poder vigilar a esos terceros en Internet que no la tiene hoy y que tratan datos de colombianos, lo cual me parece que sería pertinente. Pero lo que lamento es que muchos de estos temas contenidos en estas propuestas de reforma vienen es a enderezar prácticas empresariales. Y entonces, ¿qué pasa con la conciencia y la responsabilidad social de nuestras instituciones públicas y privadas alrededor de este tema? Porque, sí será adecuado que tengamos que reformar una norma de carácter estatutario además, para que lo que es una comunicación sea una notificación y seamos más garantistas de la notificación al ciudadano, para que además le digamos a las empresas, oiga, tenga en cuenta la privacidad cuando diseñen productos, para que además le digamos al sector privado, por favor, privacidad por diseño, responsabilidad demostrada. Si ustedes estudian la guía de responsabilidad demostrada, la jurisprudencia de la Corte y lo que hoy tenemos en materia de protección de datos, yo diría que muchos de esos temas existen en Colombia. Otro tema es la voluntad política de la autoridad de control de aplicarlo efectivamente, y la otra de que este sea un asunto de respeto por los derechos de las personas y, más que eso, que puede sonar un tanto romántico, de ser competitivos en el siglo XXI. Porque el petróleo del siglo XXI, que en efecto, como lo decía Julián, son los datos personales, pues solamente va a ser asequible
a aquellas compañías o aquellas instituciones, y en este caso públicas o privadas, que realmente entiendan que el ciudadano sobre esos datos, no solo por la privacidad que quiera tener o sobre el tema de su intimidad, ahora que hablábamos de George Orwell y de ese pequeño hermano, sino de la posibilidad incluso de monetizar su propia información, lo cual sería un derecho absolutamente pertinente para él. Entonces, un poco con estas ideas, pues, y así muy a grosso modo, Felipe, espero no haberme pasado de tiempo, para que abramos pues la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Calle. Ahora le cedo la palabra al doctor Daniel Castaño para que nos adicione más temas a esta discusión, adicional a lo que ya usted ha planteado, que me ha parecido también muy interesante. A ver, doctor Daniel. ¿Vas a poner? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero... Gracias. Pues antes que nada quiero agradecer esta invitación y por tener esta gran oportunidad de compartir panel con estos expertos en temas de protección de datos y tecnología. Y me gustan mucho los planteamientos que han hecho hasta ahora sobre los retos que imponen las nuevas tecnologías y sobre el panorama regulatorio en Colombia. Yo quiero partir sobre eso, y se habla de la necesidad de una reforma a la ley de protección de datos, o incluso siendo más genéricos, una reforma a la gobernanza de los datos como un todo, para meter temas de ciberseguridad, meter temas de protección, etc. La pregunta es, ¿para qué? ¿Realmente tenemos que reformar o lo que tenemos hoy en día nos da, digamos, para permitir la innovación al mismo tiempo que proteger los derechos a la intimidad, a la vida data, etc.? Y para eso pues yo he estructurado mi presentación en 3 partes. Entonces en la primera parte quiero justamente hablar de ese reto que nos imponen las nuevas tecnologías y me quiero enfocar particularmente en la inteligencia artificial. Y creo que el principal reto de la inteligencia artificial es sintetizado de una excelente forma por una ecuación que postuló Yuval Noah Harari en una charla reciente en Stanford. Él dice que el poder computacional multiplicado por los datos, multiplicado por el conocimiento biológico, equivale a la habilidad de hackear al ser humano, es decir, a la habilidad de entender qué tiene en su cabeza y de hacer que haga cosas que de otra forma no haría. Entonces, si uno traduce eso, por ejemplo, en temas éticos, podríamos decir que el principal reto de la inteligencia artificial es sobre la autonomía humana, sobre la agencia. Y si uno además hace esa transición entre lo que nos decía Lesic en los 90, con lo que dice recientemente Floridi sobre la infosfera, es decir, no solamente es el ciberespacio, sino la infosfera va mucho más allá del ciberespacio e incorpora nuestra vida diaria, pues tenemos un gran problema, tenemos una cantidad de artefactos produciendo datos continuamente y además tenemos unos algoritmos que tienen la capacidad de descifrar qué estamos pensando y de alguna manera direccionar nuestras acciones en una acción determinada. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que hoy nos pone una de las nuevas tecnologías en materia de blockchain, el derecho al olvido, materia de minimización de datos, de finalidad. Hay un estudio reciente de la Unión Europea donde dice básicamente el GDPR no fue hecho para esto, hay unas herramientas que podemos utilizar, pero en esencia no fue hecho para esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí viene, la pregunta es, ¿realmente con la reforma a la ley de protección de datos tal y como ha sido planteada, entonces cambiando el término de notificación, los términos, realmente eso nos va a ayudar a prevenir que los gigantes de la tecnología y los gobiernos, porque ojo que no podemos dejar por fuera a los gobiernos, tengan la capacidad de hackearnos a nosotros? Yo creo que no. Yo creo que con el hecho que usted le notifiquen que van a hacer, que aumenten los deberes de información, el derecho de acceso, que usted le explique la lógica del algoritmo. Es más, yo pongo un ejemplo en clase, usted le podrían decir, mire, vamos a recoger todos sus datos para hacer que usted haga cosas que de otra forma no haría. Por favor, denos su consentimiento y nos montamos un consentimiento granular hermoso, que la gente tenga control sobre cada una de las cosas
igual la gente, y es un estudio muy interesante, igual daría tristemente su consentimiento. Entonces el punto es cómo el Estado tiene que cambiar su posición para hacerlo. Incluso aquí en Colombia hubo un caso reciente en el cual hablamos de protección de datos y de la importancia, y hubo una empresa de comidas rápidas que habilitó una app con reconocimiento facial donde las personas daban su consentimiento a cambio de unas papas a la francesa. Entonces es el costo que tiene la privacidad. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Basta con aumentar estos deberes? ¿Basta con que usted le dé clic, acepto? ¿O tenemos que hacer algo más? Entonces para eso, la primera pregunta es si lo que hay hoy en día es suficiente para hacer frente a los retos de la inteligencia artificial. Entonces uno podría apoyarse, por ejemplo, en el GDPR en materia del derecho a obtener una explicación de cómo una máquina llega a una decisión automatizada. Es decir, tenemos el derecho a que no lo hagan, pero si lo hacen, pues tenemos el derecho a que nos expliquen la lógica anterior, el modelo algorítmico, el peso que le dan, etc. Pero eso de verdad va a impedir que los gigantes tecnológicos y los gobiernos lo sigan haciendo. ¿No? Incluso el extinto grupo del artículo 29 en uno de sus últimos conceptos antes de desaparecer, explicó se refirió al derecho a una explicación y dijo, mire, son temas muy sensibles, muy particulares, y básicamente los lineamientos que da es siempre y cuando usted le diga a la persona y la persona le dé su consentimiento y seamos claros con eso, basta. Entonces esa es una gran reflexión, y es si lo vamos a hacer para qué, y si de verdad esa legislación, esa nueva regulación va a ser eficiente en términos costo-beneficio, si de verdad los incentivos para cumplir la norma van a ser mayores que los costos. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, es más fácil incumplir, pagar la multa y seguir haciendo? Ahorita hay un estudio muy interesante, y es que se esperaba que el GDPR con sus supermultas lograra cambiar un poco las cosas, y salió un estudio donde dice, miren, no ha cambiado nada, las compañías siguen pagando y lo siguen haciendo. Entonces, vamos a la tercera parte, y es, bueno, ¿qué podríamos hacer para producir una regulación que sea eficiente en términos costo-beneficio, que de verdad pueda tener un impacto y que de verdad pueda prevenir e impedir esa habilidad que tienen los gigantes tecnológicos y los gobiernos de hackearnos? Entonces yo creo que para eso primero habría que entender la tecnología. Entonces cuando uno habla con ciertos grupos que están a favor de la reforma, por ejemplo en materia de inteligencia artificial, yo tuve esta experiencia el año pasado, decían, tenemos que regular los metaparámetros de una inteligencia artificial. Yo decía, venga, usted sabe que, por favor explíqueme un metaparámetro. No eran capaces de explicarlo. Entonces, ¿cómo puede regular uno algo que no conoce? ¿O cómo puede regular uno esa capa de subjetividad que existe entre la norma y la manera en que un grupo de ingenieros la transforma en código? Ninguna norma hoy en día en Colombia, en el mundo, se refiere expresamente a ese fenómeno. Entonces, habrá primero que entender la tecnología. Luego habría también que identificar sus beneficios para la sociedad. Entonces, ¿para qué nos sirve esta tecnología? ¿Qué es lo bueno? Habría que identificar esos riesgos, y a partir de ese modelo de riesgos, identificar cuáles serían esos dilemas regulatorios en los que estaríamos, y a partir de ahí plantear cuál sería el mejor camino regulatorio. Entonces, ojo, aquí en Colombia somos muy legalistas y nos fascina sacarle una ley a todo. Entonces, por ahí el gobierno anunció, a mí la verdad me da susto, en este compost de inteligencia artificial, que se va a proferir una ley de inteligencia artificial. La verdad, no sé si asustarme, no sé qué tan buena idea sea, proferir una ley de inteligencia artificial para Colombia, en términos de competitividad y cuál podría ser el impacto de eso para la innovación. Entonces, buscar cuál sería el camino regulatorio. Entonces, es necesaria regulación estatal directa, una ley, o podríamos incentivar mecanismos de autorregulación, podríamos promover mecanismos de corregulación, y en medio de la definición o la identificación de esa estrategia regulatoria, ¿qué papel podría jugar el sandbox regulatorio? Ojo, no el sandbox como hasta ahorita se entiende en Colombia con la superfinanciera, que es más un sandbox de implementación, de ver si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, sino un sandbox de experimentación en el sentido de poder proferir normas ad hoc, ver cómo lo hacen, cómo la implementan las empresas, a partir de ahí aprender y lograr crear un espacio de conversación regulatoria donde lleguemos a la mejor regulación posible, que cumpla los fines que estamos persiguiendo con esa reforma, y que a su vez pues promueva buenas prácticas en el sector, porque como lo señala la doctora Sol, en últimas es un tema de cumplimiento por parte de las empresas. Y ahí viene el papel de la ética digital, donde ya ha habido mucho avance. Digamos que tenemos dos referencias muy grandes, que es el modelo de Singapur, el modelo de la Unión Europea. También se viene ahorita un modelo latinoamericano, por ahí vi que ya lo anunció la red iberoamericana, creo que lo va a anunciar la otra semana en la reunión que tienen en Montevideo. Entonces es ver eso, y es ver, bueno, realmente, ¿qué queremos hacer
cómo lo queremos hacer y si esto va a cumplir con su tarea. Yo creo que le tenemos que bajar un cambio a ese afán colombiano de querer regularlo todo a punta de leyes. Por ejemplo, me parecería muy desafortunado que se copiara el GDPR tal cual, o por lo menos si lo van a copiar, que lo copien bien y que no se nos quede a la mitad. Y el reto adicional es con la interpretación. El GDPR es un texto absolutamente ambiguo en todos sus idiomas oficiales, y uno ve que los principales debates que hay en Europa es cómo interpreto, y ve que los abogados sacan todo su arsenal de cada uno de interpretación hermenéutica, y nadie se pone de acuerdo. Entonces yo quisiera ver si cuando importemos el GDPR o el CCPA de California, lo vamos a importar con esos problemas interpretativos, y entonces qué institución en Colombia va a asumir el liderazgo para interpretar esto, si va a ser la SIC, o si nos vamos a inventar una autoridad que sea realmente independiente, etcétera. Creo que esas son las preguntas que habría que hacerse. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a los asistentes, porque creo que el tema ha sido provocador y que seguramente va a haber muchas preguntas. Yo quisiera que tocáramos el tema institucional. Me queda la sensación de la intervención que no está muy claro la necesidad de una reforma, por lo menos no en los términos en que se ha venido proponiendo. Pareciera más superficial que de fondo. Entonces, pero me asalta la duda de que no hemos tocado el tema institucional. Les pregunto, ¿ustedes creen que sea con una norma, con la norma actual o con una reforma, digamos, un poco más de fondo sobre algunos de los temas que ya propuso la doctora Sol, ¿ustedes creen que hay que hacerle una reforma a la parte institucional de nuestro sistema? Hay países que han, digamos, creado unas figuras independientes, autónomas, especializadas, que si vamos a tener que trabajar sobre lo que va a ser el petróleo del futuro, no del futuro, ya del presente, pues requeriríamos entonces una agencia nacional de datos que realmente tenga la capacidad para afrontar estos problemas con la legislación actual o con una legislación modificada. Les pregunto a los panelistas qué opinión tienen. Ok. Es decir, lo que pasa es que quisiera como devolverme un tricito, Felipe, o dos, y ponerle problema en el siguiente sentido. Una cosa es la regulación de la tecnología y otra cosa es la regulación de los derechos, ¿cierto? Cuando hablamos de la protección de datos y de la privacidad, estamos hablando de regulaciones de derechos que van a existir siempre, ¿cierto? Es decir, y lo dije, los derechos a la intimidad y a la protección de los datos no existen hoy, estamos hablando del siglo XVIII, ¿cierto? Y es un asunto que se ha regulado y que en efecto, pues un poco ya mirando lo que tú planteas, Felipe, en el aspecto institucional, si a mí me preguntan cuál es la institucionalidad que requeriría hoy como las mayores potestades, creo que tienen que ver con eso que ya intentamos en el 2017 y que no pudo pasar en nuestro Congreso, y que quizás es la fuerza más grande que tiene el reglamento europeo, y es la potestad de una autoridad de control de defender a los ciudadanos. Porque es que si la tecnología definitivamente va a ser tan arrolladora como lo estamos viendo, pues el Estado también entonces desaparecerá. Porque entonces, pues nada, es la era del robot, y entonces el robot es nuestro superestado, y ese ya es un problema filosófico en el cual yo no quisiera en este momento plantear. Otro asunto es que se plantee la regulación de la tecnología, y en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con Daniel. La tecnología no se puede regular, porque hoy es blockchain, antes era IoT, después vamos a hablar de física cuántica, bueno, ya hay computadores cuánticos. Entonces la pregunta es, ¿la tecnología en efecto se regula? Yo creo que no, la tecnología no se regula. Los efectos que puede producir la tecnología sobre los derechos de las personas es lo que posiblemente
le corresponde al derecho regular, porque finalmente es lo que nos interesa pues a todos los que estamos aquí, ¿cierto? La posibilidad de que yo, si no quiero, pues sea una Robinson Crusoe, ¿cierto? Pero tiene que existir un Estado que por lo menos me garantice a mí la posibilidad de conocer no solo los riesgos de la inteligencia artificial en el tratamiento de mi información y en la penetración de mi intimidad, sino también la posibilidad de que yo simplemente diga, pues no quiero, ¿cierto? Entonces, un poco para mí, si a mí me preguntaran, bueno, ¿cuál es el aspecto institucional que se requiere? Pues mientras el Estado sea nuestro baluarte de defensa de los derechos y lo que nos lo garantiza, es la facultad de que esos estados puedan tomar cartas en el asunto frente a esos gigantes de Internet de los que tú hablas, ¿cierto? Porque bueno, y posiblemente los propios gobiernos. Bueno, es que ya cuando el propio gobierno también es el Big Brother, ese ya es ¿cierto? El acabose, ¿no? Ahí sí apague y vámonos. Pero el tema es, frente a estos gigantes de Internet, pues lo hemos visto en Europa, es decir, solo con las pocas herramientas que podíamos tener en nuestras normas, hay un Facebook que hace un Mark Zuckerberg, que hace 20 años decía, la privacidad ha muerto, mi red social es lo non plus ultra, lo máximo, y hoy acaba de decir, después de que le imponen 30.000 millones o no sé cuántos millones de dólares y tiene investigaciones en todo el mundo, no nos interesa la privacidad, queremos decirle a nuestros usuarios que su privacidad sí nos interesa. Él no debe saber muy bien de qué está hablando, pero lo que quiero decir es que si el Estado no es capaz de garantizar nuestros derechos, pues empecemos por redefinir el Estado entonces. ¿Algún comentario? No, estoy totalmente de acuerdo, solo que sí creo que debe haber una consonancia entre la regulación de los efectos jurídicos de la tecnología y la tecnología, y creo que ese balance lo ha encontrado muy bien el GDPR en medio de todo, y lo ha encontrado muy bien es con la ambigüedad del lenguaje. Entonces, el GDPR se presta para interpretarlo de 10.000 formas posibles. ¿Estamos de acuerdo con la ambigüedad? Yo estoy de acuerdo con la ambigüedad para poder mantener ese balance entre innovación y protección de las personas. Yo también soy un fiel defensor del derecho a la privacidad y creo que sí tiene que haber un límite claro, el cual no se puede transgreder. En concreto, frente a la pregunta institucional, yo siempre he sido muy crítico de cómo está organizado nuestro sector TIC. Creo que hay un desarreglo institucional muy importante. Y es que las competencias están regadas por todas partes. Por ejemplo, tenemos un ministerio que sanciona y que su creación de política pública es limitada, y tenemos una SIC que tiene unas supercompetencias y que cada vez más le han ido agregando por medio de diferentes leyes. Yo soy partidario que, de cara a la regulación de esto, y pensando que no solamente son los gigantes tecnológicos, sino también el gobierno, yo creo que sería necesario pensar en una autoridad administrativa independiente, políticamente independiente, porque el que gobierne, entonces en una época de datos, en un gobierno de datos, pues el que gobierne los datos va a gobernar. Y yo creo que esa política de datos no puede tener una afiliación política, sino que tiene que tener una orientación muy técnica. Entonces, en ese sentido, yo creo que el modelo ideal sería eso. De ahí a que eso ocurra en Colombia, lo veo muy complicado, pero pues creo que sí deberíamos transitar en esa. Los académicos están precisamente para mirar esas opciones a futuro. Pues yo coincido mucho que el tema es de protección de derechos. A mí me parece que lo que se requiere es proteger a los consumidores de redes y servicios de comunicaciones y de tecnologías de información y comunicaciones en un ambiente de economía digital, donde la protección de datos personales es un elemento, pero no es el único elemento, siendo un elemento muy importante, teniendo que garantizar la titularidad de los datos personales, la privacidad y la protección de los datos personales, que se autorice el tratamiento de los datos personales, que se limite el uso del tratamiento de los datos personales, que se defina cómo es la libre circulación de los datos. También hay que garantizar, porque si no, no estamos haciendo mucho, la confidencialidad, la intimidad, la integridad, la inviolabilidad del contenido de las comunicaciones. Y por otro lado, perdón que se me perdió, también es muy importante la protección de la seguridad de los consumidores y de sus datos. En ese sentido hay que garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de las redes y de los equipos de telecomunicaciones y de los sistemas de información que las garantizan, sin entrar a regular la tecnología, sino garantizando los mecanismos que protejan esa información.
Y por otro lado, pues yo creo que eso ya es un tema más profundo y muy importante. Efectivamente, el surgimiento de la inteligencia artificial es delicado porque la inteligencia artificial tiene sesgo. Y tiene sesgo porque es hecha por humanos y porque sus patrones de aprendizaje están basados en comportamientos humanos. Y se equivoca. Y la inteligencia artificial se está usando, por ejemplo, como un elemento objetivo en la selección de personal y resulta que tiene sesgos, no es objetivo. Entonces, en ese sentido yo entiendo la inquietud que surge respecto a cómo se crean y se alimentan estos algoritmos que toman decisiones, pero creo que eso es un tema que requiere de mucha más, digamos, de más tiempo para entenderlo mejor, de más conocimiento sobre cómo funciona, pero en el corto plazo a mí sí me parece que se requiere de cambios y por otro lado creo que un principio de extraterritorialidad es muy importante, porque es que el tratamiento de los datos personales en general no se hace en Colombia. Yo les aseguro que de todos los datos personales que ustedes tienen, un porcentaje muy bajo, no sé cuál es, pero yo estaría dispuesto a apostar que es menos del 5%, es un tratamiento hecho en el país, el resto del tratamiento se hace por fuera. Y en ese sentido, pues, podemos hacer todas las leyes que queramos, pero si el tratamiento no se hace aquí, pues no son efectivas. Tiene que estar vinculado es con los datos de la persona, esa persona dónde está, dónde vive en Colombia. Entonces, el tratamiento de los datos de las personas que se refieran a los nacionales colombianos tiene que tener, no sé, ahí se lo dejo a los abogados, algún tipo de jurisdicción, aunque las empresas estén por fuera. Si no, eso lleva a un tema muy complejo y es al cierre del Internet. Ustedes miran, por ejemplo, políticas como las de la Federación Rusa o de China, que están diciendo, señores, si los datos personales son de mis ciudadanos, el tratamiento usted me lo hace aquí. No lo puede hacer en ningún otro lado del mundo, solamente aquí. Y entre otras cosas es para poder garantizar que tienen control sobre la forma como se tratan. Y por último, pues creo que estoy muy de acuerdo con mis colegas en el sentido de que aquí se está jugando un poco más que la protección de los consumidores, aquí se están jugando principios muy importantes de libertad y yo creo que hay que limitarle el poder no solamente a las grandes compañías tecnológicas sino al Estado y yo sí creo que el Estado crecientemente utiliza la tecnología, sobre todo en países que tienen, digamos, un concepto distinto de la libertad que el que hay en Occidente, para controlar lo que hacen los ciudadanos. Lo que está pasando en China con el tema que yo mencionaba hace un momento de la aplicación de la inteligencia artificial para el reconocimiento facial es muy grave y el hecho de que, por ejemplo, ese tipo de tecnología se la apliquen es sobre todo a los ciudadanos tibetanos y a los uigures, ya me acordé del nombre, los uigures son la minoría étnica china que es musulmana, pues eso es también muy complejo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que está planteada todo tipo de inquietudes y retos en materia de protección de datos y me parece que ya tenemos material suficiente para pasar a nuestros invitados y darles la palabra si tienen alguna pregunta o intervención. Nos han pedido que se levante la persona que quiera hacer una intervención para poderlo identificar en la filmación, aparentemente. Estos, además, hablando de datos personales, esto se está publicando a nivel mundial. Y no se pidió autorización, o sea que fue tácita. Cuando pasaron por ahí, dieron la autorización. Por favor. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, la pregunta para los panelistas consiste en algo que usted mencionó al principio. Estamos en una era de la hiperconexión, en donde existe una gran cantidad de datos, incluso en los dispositivos domésticos. La pregunta es, ¿sería adecuado también hablar de una regulación para los usuarios domésticos, para las bases de datos personales de cada uno de nosotros? Entiéndase un computador portátil personal, incluso un teléfono móvil. ¿Es hora de imponerle a los mismos usuarios la obligación de tener medidas de seguridad adicionales? Gracias. ¿Quién? La doctora Bueno, digamos que ya existe, ¿no? La norma de protección de datos, aunque excluye
las bases de datos que se llaman de carácter doméstico, no sé si es a esas a que te Sí, refieres. Sí, seguramente. Como nuestras agendas personales, digamos que la norma y la Corte ya se ha referido a esas bases de datos y ha dicho bajo su inscripción, bajo su uso estrictamente personal o doméstico, esa palabra doméstica que es un poco extraña, pero que eso viene de Europa, ¿no? Pero significa eso, tratamiento personal. Cuando esos datos van para otro lado, es claro, y lo ha dicho la Corte, que esas bases de datos ya deben ser objeto de cumplimiento de la norma. Y allí están pues todos los principios, ¿cierto? Ok. Ahora bien, tú mencionas al final el tema de la seguridad. El principio de seguridad es un principio de la protección de datos personales, pero el mundo va a tal avance, y lo que contaba el ingeniero Julián sobre lo que es hoy el mundo de la cibercriminalidad, que yo sí creo que debería existir o sí tendríamos que hacer mucha más cultura, insistir más en la cultura de la seguridad de los datos, para que no se venda por un paquete de papas o por una licuadora cuando la van a rifar, para que la gente tenga más conciencia de lo que estamos haciendo con nuestros menores, de la conciencia que deben tener en redes sociales, porque finalmente nosotros aterrizamos en este mundo digital. Bueno, nosotros digo yo, no, qué pena con los chicos tan jóvenes que hay acá, pero por lo menos yo aterricé en el mundo digital, pero los que vienen, los millennials, nacieron con esto. Entonces, hay cierto aspecto cultural de educación que vuelve a ser, en mi criterio, el eje central de este siglo, ¿cierto? Educación. Y el derecho, que se queda corto, porque se queda corto en todo, igualmente, por lo menos para este mundo se queda corto el derecho, ya Kelsen no tiene nada que decirnos en este aspecto, porque ni normas ni que existan, vuelve a aparecer la ética como también un eje central de las conductas nuestras como ciudadanos. Entonces, bajo ese espectro, si tú me preguntas, yo debería tener conciencia de que además mis datos personales de mi agenda, por más doméstica que sea y con independencia que le aplique la ley, yo debería tener conciencia de la seguridad que le debería dar esos datos, porque finalmente son incluso los de mi familia, los de nuestros hijos, los de nuestros compañeros, etc. No sé si con esto respondo. Sí, me gustaría profundizar un poquito más en el tema de la educación. Yo creo que no es todo un tema de ley y regulación, sino que es un componente de educación muy importante. Y la Unión Europea, en los lineamientos que sacó ahorita en junio, que habla sobre inversión sobre política pública de inversión en materia de inteligencia artificial, tiene un capítulo dedicado a eso. Entonces, por ejemplo, promueven crear un día de la inteligencia artificial en Europa y que se haga difusión de qué es, cómo funciona, que se cree una materia en el colegio, que se cree una materia en la universidad. Yo creo que esa es la mejor forma para poder reforzar la protección en esos ámbitos. O sea, no todo es ley, sino que es más crear una cultura de la protección de datos. Quiero complementar. Vi en la entrada que uno de los patrocinadores de este foro es Red Papás, que es una organización, una fundación que busca precisamente eso, concientizar a los padres de ciertos riesgos en materia de… Pero hoy en día, estoy de acuerdo con usted, lo que yo tengo, que puede ser muchos datos, no solamente míos, sino de gente que se ha contactado conmigo y que seguramente no me dieron a mí la autorización para el día de mañana yo exportar toda mi lista de datos, quién sabe a dónde. Entonces, estoy de acuerdo con que ahí hay un riesgo importante en materia de seguridad y de privacidad. Ok, puntualmente no sé hasta qué punto están regulando esto. Existen cámaras de comercio que tienen bases de datos de personas que de pronto hemos querido ser emprendedores, nos hemos suscrito y hemos dado nuestro teléfono personal en algún momento, la dirección de la casa, qué sé yo, y quedamos en el registro de comerciantes. La Cámara de Comercio posteriormente comercializa esa base de datos porque la considera pública. En algún momento yo hice un derecho de petición y además elevé una queja y todo, no, hice el derecho de petición, no elevé la queja, donde les decía un momento, la
finalidad del dato es para un conocimiento como comerciante de ustedes, pero para la comercialización el deber ser es que me pidan un consentimiento para vender mi dato personal aun cuando sea público. Se formó un debate, había un criterio, yo encontré un concepto donde decía que a pesar de que fuese un dato público, la comercialización de ese dato requería una autorización. Yo quisiera conocer cuál es su postura frente a esto, si el hecho de ser público les da la potestad de comercializarlo abiertamente. No sé. Yo no soy el experto, aquí se lo paso. Bueno, Sara, no sé si recuerdas este debate en clase. Bueno, a ver, pues varios asuntos, ¿cierto? Primero, no son datos públicos. Ya muchos de ustedes conocen mi posición sobre que el dato público no existe. La base de datos es la que tiene una vocación pública. El dato sigue siendo un dato de carácter personal. Desde esa perspectiva hay que cumplir con todas las normas de protección de datos, claro, ¿cierto? Segundo aspecto, ¿qué cobran las cámaras de comercio? Lo que se le permite a las cámaras de comercio no es vender el dato, porque de hecho, si es un dato que el Estado incluye en una base de datos con vocación pública para publicitar la condición de un comerciante, ¿cierto?, de un representante legal de una sociedad, etcétera, pues en efecto el dato no se puede vender, ¿cierto? Lo que realmente permite el cobro de un dinero es un valor agregado que sí le permite, un decreto que sí le permite a las cámaras de comercio, Sarita, les permite hacer un cobro, pero por el servicio de organizar la información. Entonces, si yo quisiera los datos personales de las panaderías de la séptima, entre la 14 y la, no sé, bueno, entre la 14, no sé, de la séptima, yo puedo ir al registro mercantil, abrir cada carpeta y ubicar esas carpetas, sin ningún problema. Y la Cámara no me podría cobrar por eso. Los abogados sabemos que el registro público mercantil, por público, yo puedo sentarme allá y empezar a buscar. Lo que pasa es que eso me demoraría mucho. Entonces, la Cámara lo que hace es darle un valor añadido y con estas nuevas herramientas lo que hace es organizar la información y decirme, yo le cobro por el valor, el servicio de organizarle todas las panaderías de la séptima con patrimonio más allá, ya emprendimientos como el tuyo, y yo le doy la base de datos. Ahora bien, ¿a título de qué yo recibo la base de datos? No es a título de venta, porque los datos no se pueden vender. La compraventa no es un contrato aplicable en ese caso. En mi criterio, y por lo menos los que yo he tenido que adecuar, son contratos de licencia de uso de la información, que tienen unas condiciones para el licenciatario. Una de esas condiciones es, usted debe pedirle autorización a ese comerciante si le quiere enviar información comercial, o si usted le quiere, y el comerciante podría decir, por favor, no me envíe más información de trigo, yo sé que soy un panadero, que soy, cierto, que estoy aquí, pero no me envíe más información. Podría hacerlo, claro, es el ejercicio de su habeas data, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que las cámaras finalmente cumplen un papel de relacionamiento económico dentro de la región. Entonces, cuando el registro mercantil publicita quién es comerciante, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y para qué? Pues la primera respuesta podría ser, pues para unir a la comunidad empresarial, ¿no? Para que la gente pueda saber quién tiene lo que usted necesita, porque finalmente en el mundo de los comerciantes, pues nos interesa saber todo esto. Pero por supuesto, Sari, que aplica el habeas data, que aplica este tema, y que quizás la mejor, o sea, un poco puntualizando qué es lo que realmente se da, no es una venta, posiblemente hay cámaras de comercio que no lo están manejando adecuadamente, sino que lo cierto es que es una licencia de uso de una información que está en una base de datos de carácter público. La base de datos, no los datos. ¿Vale? Ese es mi criterio sobre ese tema. Incluso yo quisiera agregar un poco, y es que
Ahí hay un tema de propiedad intelectual muy importante, muy interesante. En Estados Unidos hubo un caso hace algunos años donde se le reconocieron derechos de propiedad intelectual sobre un directorio telefónico, por la forma en la que se había estructurado el directorio telefónico, la base de datos. Y se hace por medio de licencia, porque entonces hay un tipo de licencias que protegen el expertise, cómo organizar los datos, y otro que protege los recursos que has invertido en tu organización en estructurar los datos. Sí, entonces hay un caso súper interesante sobre eso. Buenas tardes. Tengo una pregunta técnica y una para los abogados. Primero la pregunta técnica, la de los abogados, que me parece un poco más fácil de pronto de resolver. La regulación en otras regiones y países en la protección de datos es contundente y va a, si bien es cierto, puede ser ambigua en muchos términos, pero da las herramientas a las instituciones o a los entes de control o a los organismos que manejan el tema de protección de datos de implementar herramientas efectivas para proteger los derechos de los usuarios y los consumidores de tecnologías de información y comunicaciones, como mencionaba Julián. Eso es una diferencia tangencial frente a lo que hoy ocurre en Colombia, porque si bien es cierto, y teniendo en cuenta las explicaciones que ustedes lo hacen, la regulación vigente te permite y te da el ámbito para aplicar esas herramientas, de hecho es que no las aplican. Las entidades de control, SIC y otras entidades del Estado no aplican las herramientas que en principio permite la normatividad para reglamentar y proteger efectivamente a los usuarios. Entonces, ¿cómo sin cambiar la normatividad se debería implementar herramientas efectivas para proteger a los usuarios? Y pongo un ejemplo, en Estados Unidos o en la Comunidad Europea o en esquemas de Asia-Pacífico, cuando hay una vulneración de una información que está, bien sea en bases de datos públicas o privadas, la primera acción que toma el que trata los datos es notificar a la entidad nacional de protección de datos y en segunda instancia, en el mismo término de espacio, al propietario del dato, que es el usuario. Entonces, ¿cómo en Colombia se debería implementar eso? La pregunta técnica es, ¿cómo desde la perspectiva que nos han explicado los abogados con la legislación vigente, cómo podría en Colombia tratarse el tema de libre circulación de datos personales? Y si se debería implementar una posibilidad de circulación de datos personales, como lo han visualizado también otras regiones y en otras esferas en el ámbito internacional. Bueno, pues si les parece, entonces, si entiendo bien la pregunta es, bajo el esquema regulatorio actual, ¿qué más se podría hacer para mejorar, digamos, la efectividad? ¿Cómo? Yo creo que hay un tema muy importante del cual poco se habla en Colombia y poco se habla en nuestro derecho, en el derecho público, y es la implementación de la regulación. Entonces, implementar la regulación también es política pública y hacer una coordinación entre los recursos existentes, sean humanos, monetarios, técnicos, etcétera, y los fines o el nivel de cumplimiento que yo quiero tener. Yo creo que aquí se podría promover más, robustecer la orientación regulatoria, y se podrían promover espacios donde se construya la privacidad como tal, y tenemos las leyes, entonces que la orientación no se quede solamente en memorandos, en circulares, en conceptos, sino, bueno, construyámosla entre todos, y a partir de esa construcción, ¿cómo podemos promover buenas prácticas? Yo creo que esa sería una forma muy, muy interesante de hacerlo, tal vez un sandbox, sé que la ASIC tiene en mente un sandbox, tal vez esa podría ser una orientación, pues construyamos la privacidad y veamos así pues cómo podemos entre todos obtener un nivel mayor de protección. Añado solo algo más a esta respuesta, aunque es legal, y hay que obligar a los que hacen el tratamiento de datos a que si hay una brecha de seguridad le informen a la autoridad competente y a los dueños de los datos, porque hay montones de casos en el mundo donde ocurren gravísimas brechas de seguridad
y uno se entera es 3 años después de que Yahoo fue hackeado en el 2015. Y cuando se entera llega un correo de Yahoo diciendo, bueno, es un ejemplo, Yahoo es un ejemplo, pero llega un correo de la empresa diciéndole a uno, ay, a propósito, hace 3 años tuve un problemita y tú estabas ahí involucrado. Eso tiene que ser rápido y tiene que existir la obligación. Ahora, con respecto al tema de libre circulación de datos personales, no sé si todos están familiarizados con el concepto, pero básicamente es que, digamos, el que va a hacer el tratamiento de los datos personales lo puede hacer o en Colombia o en otra parte, y en principio eso genera eficiencias económicas porque, digamos, puede ser más apropiado que ese tratamiento específico de datos se haga en otro lado. Yo creo que eso no debe prohibirse. Los países que lo están prohibiendo son países que quieren conservar los datos personales dentro de su territorio, pero sí me parece que eso requiere un consentimiento previo de los consumidores o de los titulares de los datos personales. Ellos tienen que saber en dónde, bajo qué jurisdicción se está haciendo el tratamiento de los datos personales. Y si se hace en otra jurisdicción, hay que garantizar de alguna manera que el que está haciendo el tratamiento de datos personales en otra parte esté sujeto, digamos, a la regulación colombiana por el hecho de que los datos son de un ciudadano colombiano. Es un tema complejo, pero es como creo yo que debería funcionar. Sí, la legislación colombiana prevé un esquema parecido, donde se autorizan ciertos países que se supone que tienen unos estándares de… Ahora, que si eso ha sido efectivo o no, no te sabría decir. Por favor. ¿Sí? Bueno, mi pregunta va enfocada, el tema va enfocado a esto. Yo pienso que en el tema de tratamiento de datos, el Estado tiene una responsabilidad muy grande y como de ser pionero, ¿sí? Pero a mí me parece que el Estado no ha asumido esa responsabilidad. El Estado en las entidades públicas realmente no saben ni quién es el que tiene que responder por la seguridad de la información. Si bien los de tecnología tenemos que estar custodiándola, pues no somos nosotros los responsables de los datos que se incluyan en la data, ¿sí? Esa es una parte que me parece a mí que el Estado no ha sido consciente y quienes son las cabezas de las entidades y de los ministerios tampoco. Entonces, sé que hay una norma que en el año 2017 sacaron, en donde como que trataban de organizar a las entidades públicas y decir, mire, no ponga el área que custodia la información por allá ni en planeación, ni en administrativa, ni en ninguna otra parte, sino póngala a la cabeza de quien es el responsable de la información, que es la gerencia o la presidencia. Sin embargo, en un análisis que hemos estado haciendo sobre la implementación de esa norma, eso no han cumplido ni el 10% siquiera de las entidades de nuestro país. Entonces, por un lado está esa responsabilidad que tiene el Estado, frente también a la problemática que hemos visto los ingenieros de sistemas, en donde realmente nadie se quiere hacer responsable de la información por cuanto se sabe de que esa responsabilidad tiene un impacto muy fuerte a nivel jurídico y penal. Es decir, usted nos está dando una prueba fehaciente del incumplimiento estatal de la protección de los datos de nosotros los ciudadanos. Yo creo, digamos, para recapitular un poco, que el tema institucional está por trabajarse un poco más. Es la impresión que me da. Yo no soy experto, pero oyéndolos a ustedes, tanto los expertos como las experiencias que han contado aquí, a mí me parece que una figura de mayor autonomía, independencia, se requiere. Y de pronto, con las buenas intenciones que puede haber hoy en día con quien hoy administra estos derechos y esta protección, de pronto no es suficiente. A mí me parece que una de las conclusiones que podríamos personalmente dejar es que la reforma que se requiere es más institucional y organizacional de hacer efectiva
esa protección que de las normas mismas. No sé ustedes qué coinciden, si coinciden o no. Y que de alguna manera deberíamos trabajar a nivel de pronto internacional para que haya, porque esto un solo país, es un problema global. Bueno, yo creo que si no hay más intervenciones, le doy la gracia a los panelistas, sobre todo por su participación, a todos los asistentes, muchas gracias por su asistencia y participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya dando cierre entonces a nuestra jornada del día de hoy, queremos compartir con ustedes algunas cifras. De una parte, para este foro tuvimos en total 152 inscritos, con diversidad de género en su participación. De los registrados, 77 anunciaron, cliquearon entre hombres, 71 mujeres y otros seleccionaron otro. En la transmisión streaming, durante los talleres el día de ayer tuvimos 476 visualizaciones y al mediodía del día de hoy contábamos con 857 visualizaciones. Quiero celebrar esto porque significa que las discusiones que hemos tenido en este espacio pues han llegado a muchas más personas. Tendremos más estadísticas o las estadísticas ya definitivas y detalladas al publicar la relatoría de este evento, que quedará publicado en la página web de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet. Les recuerdo la dirección: gobernanzainternet.co. Lo que hemos conversado acá el día de hoy o en estas dos jornadas pues no se queda acá. Queremos comentar con ustedes que tendremos oportunidad de presentar los resultados del 6º Foro de Gobernanza de Internet en el foro global que se realizará el 25 al 29 de noviembre del 2019 en Berlín, en particular en 2 sesiones. En una sesión principal de las iniciativas regionales y nacionales de gobernanza de Internet, que se titula Las tecnologías emergentes y sus interfaces con inclusión, seguridad y derechos humanos. Y por otro lado, en una sesión alterna denominada sesión de acceso, para lograr un acceso significativo, inclusión de grupos vulnerables y desarrollo de capacidad digital. Adicionalmente, se llevarán las discusiones realizadas en este foro al Foro Regional de América Latina y el Caribe, que se celebrará en Santiago de Chile en 2020. De otro lado, queremos también reconocer que al cierre de este 6º foro contamos con 404 suscriptores a la lista de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet. Eso lo que permite es vincular a más personas y actores para que efectivamente continúen dando lugar a estas discusiones y debates. Los invitamos a seguir participando en este espacio en la página web que he anunciado y que recuerdo, gobernanzainternet.co. Se dará continuidad a las citaciones para las reuniones bimensuales. Allí encontrarán igualmente las actas de las reuniones y lo que discutimos. Celebramos la participación de nuevos actores que hoy nos acompañan, especialmente a través de los becados por el foro, que provienen de las regiones del Atlántico, del Cesar, Nariño, Boyacá, Córdoba y Huila. Queremos extender ya a modo de cierre de este evento un especial agradecimiento a los voluntarios relatores. Este grupo fue integrado por algunos de los becarios al foro que anuncié anteriormente y los estudiantes de la Universidad Externado, miembros del semillero del Centro de Derecho Informático, miembros del Observatorio de Nuevas Tecnologías y Derecho Privado, monitores de la línea de investigación en comercio electrónico. De su gestión dará como resultado la relatoría del evento, que será publicada en la página web. Queremos también extender especial agradecimiento a los intérpretes de señas. Han hecho una labor invaluable.
al personal de streaming y a todo el personal de la universidad que nos ha facilitado la logística de este evento. Por supuesto, debemos extender igualmente un especial reconocimiento a los organizadores que facilitaron la realización del foro. Capítulo ISO Colombia.co Internet SAS, Colnodo, Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, Fundación Carisma, Google Colombia, Internet Governance Support Association, Movistar Telefónica Colombia, el Observatorio de la Juventud, Red Papás, Universidad del Rosario y Universidad Externada de Colombia. Extendemos igualmente agradecimientos a los conferencistas, a los moderadores, a los panelistas, así como a todos los asistentes. Gracias por su participación, por su activa participación, insistiría. Ahora, a modo de cierre, los invitamos a disfrutar de un cóctel para celebrar los logros que he anunciado, que me pidieron anunciar en este corto discurso de cierre, y espero que tengan ustedes una muy buena noche.